Buenos días, hermanos y amigos que nos ven y que están siguiendo el estudio de Proverbios. Hoy precisamente nos toca el capítulo 5 de Proverbios y doy a todos una bienvenida nuevamente a este tiempo de estudio de la Biblia. Toca precisamente hoy hablar acerca de la sexualidad y de lo que podríamos llamar en general la impureza sexual, pero más específicamente hoy el tema del adulterio, y la miércoles que viene tocará el tema de la pereza y el trabajo, y luego se volverá sobre el tema de la sexualidad, pero en relación a otro aspecto de la sexualidad. Y así vamos avanzando en el primer bloque del libro, que abarca los 8 primeros capítulos. Los invito a abrir las Biblias en el capítulo 5 de precisamente Proverbios, y luego vamos a leer también algunos versículos del capítulo 6. Dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. La mujer extraña es la mujer casada, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. En esta versión de Reina Valera que tengo yo dice: sus pasos conducen al Seol. Mejor tendríamos que decir: sus pasos se precipitan al Seol, hacia la muerte, pero en un sentido peyorativo, ¿no es cierto? Sus caminos son inestables, pero ella no se da cuenta. Estoy tratando de hacer una traducción más cercana al hebreo, ¿no es cierto? Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que los extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los oídos que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo he estado mal, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas tus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Capítulo 6, que en toda la primera parte, hasta el versículo 19, habla acerca del tema de la pereza, pero vemos de allí algunos versículos, como por ejemplo, podría ser desde el 29, que dice:
Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio, o entonces el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Bueno, la primera cosa que notamos aquí es que se está refiriendo en términos generales a la mujer ajena, a la mujer extraña y demás, como a la mujer que está casada. Y la imprecación que aparece aquí en el texto es básicamente en contra del adulterio. Adulterar significa mezclar. Y hay 3 cosas que nos llaman la atención, ¿no es cierto? En primer lugar, que le habla al varón. Le habla al varón. Ustedes no sé si han notado, pero los consejos en general se dan al varón. Y esto es por algunas razones. La primera razón es que las convenciones de la época tendían a proteger a la mujer que quería permanecer en castidad. No es entonces lo mismo para el varón. En segundo término, el machismo que existía en la época en que es escrito el libro de Proverbios, donde el varón tenía cierta supremacía. Hoy, en cambio, padres cristianos estaríamos preocupados tanto por la pureza sexual de nuestros hijos varones como de nuestras hijas mujeres también. Ahora, es notable que básicamente el libro de Proverbios habla acerca de el adulterio y la prostitución en términos generales. No habla, por ejemplo, de las relaciones prematrimoniales. Nos preguntamos por qué. Bueno, básicamente porque en aquel contexto los casamientos eran en una edad muy temprana, 13, 14, 15 años ya las personas se casaban, no había adolescencia prácticamente, y fíjense ustedes que notablemente el problema que existía era el que está tocando el libro de Proverbios, ¿no es cierto? O sea, el problema es un poquito diferente al que tenemos hoy, donde las personas se casan cercanas a los 30 años, pero no obstante, el problema del adulterio sigue siendo un problema absolutamente actual. Ahora, fíjense ustedes que cuando aconseja el autor al varón, a los hijos varones, digamos así, fundamentalmente se enfoca en las consecuencias que traería el adulterio. ¿Cuáles son las consecuencias que traería al adulterio? Pero no las consecuencias para el prójimo, no las consecuencias morales o éticas del acto en sí, sino las consecuencias para el varón que lo practica o que cae en esta tentación. Y realmente vamos a necesitar esperar otros textos bíblicos que profundizan, ¿no es cierto?, este tema de la sexualidad. Pero es interesante que él comienza diciendo que los labios de la mujer
ajena, de la mujer extraña, destilan miel, o sea que, digamos, hablan con dulzura, su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo es amargo, ¿no es cierto? Ahora, luego dice, agudo como espada de dos filos. Y acá ya entramos a ver la primer consecuencia para el varón de caer en el acto de adulterio. Dice entonces, sus pies descienden a la muerte y sus pasos se precipitan al Seol. O sea, básicamente está hablando de la mujer aquí. Sus caminos son inestables, pero ella no los conoce, o ella no se da cuenta. Es decir, que la primera cosa que hace es hablar de el propio destino de la mujer. La mujer que comete adulterio, dice el texto, es inestable, una palabra muy interesante en el hebreo, y sus pies se precipitan al Seol. Nosotros aquí encontramos básicamente que hay una primer consecuencia. La primera cosa es que lo que se dice de la mujer también se puede decir del varón, porque la primera consecuencia es la salud. Fíjense ustedes que dice el verso 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión y no oí a los que me instruían. Es decir, hay un tema aquí de salud que en primer lugar se pone de relieve. Las consecuencias del adulterio pueden repercutir en la salud, tanto de la mujer, que parece ser el caso de la primera parte hasta el versículo 6, como también del varón. Gima al final, se consuma su carne y su cuerpo, sus huesos, ¿no es cierto? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? En primer lugar porque en aquellos momentos, o en los momentos que se escribe el texto, no se conocía el nivel de anticoncepción que se conoce hoy, de manera que la relación sexual promiscua podía traer consecuencias sobre la salud. Aún más sobre la salud de la descendencia, pero sobre la salud propia. Por ejemplo, enfermedades venéreas o otro tipo de problemática. Entonces, aquí habla en primer lugar del tema de la salud tanto de uno como de otro. Pero siempre vemos que se centra más en los consejos al varón. Entonces, una primera consecuencia negativa de la relación sexual extramatrimonial puede ser precisamente problemas en la salud. Se consuma tu carne y tu cuerpo, te precipites al Seol, y digamos, esto también tiene que ver con vivir una vida inestable. Es muy importante, ¿no es cierto?, la estabilidad en el amor, que como vamos a ver después, es absolutamente fundamental en la relación hombre-mujer, la estabilidad en el amor. Ahora, en segundo lugar, otra de las consecuencias puede ser
la pérdida precisamente de las riquezas o de los bienes materiales, ¿no? Dice entonces, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que los extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Interesante aquí, porque la palabra honor podría traducirse también como tu sustancia. Más bien tiene que ver con la riqueza, ¿no es cierto? El cruel, dar los años al cruel, tiene que ver dar los años a aquel que despiadadamente vive de la riqueza ajena, vive del dinero ajeno. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Bueno, esto tiene que ver precisamente con lo que encontramos allí en el capítulo 6, que es muy importante, y dice el verso 31, que si un hombre es sorprendido en el acto de adulterio, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Entonces, entregará todo el haber de su casa. Entonces el que comete adulterio es falto de entendimiento, o sea, es necio. Aquí el texto tiene que ver con varias cosas. Con la furia del marido, ¿no es cierto? Que le hace pagar, que quiere una reparación, que quiere una satisfacción. Esta satisfacción puede ser al estilo de una venganza, de manera que tenga que pagar el adúltero 7 veces. Y dice aquí entonces que de esa manera entregará todo el haber de su casa. Interesante esto, porque de esta manera otra de las consecuencias del adulterio podría ser que el hombre adúltero termina perdiendo su dinero, el fruto de su trabajo, y no pudiendo comprar las cosas básicas para satisfacer las necesidades de su familia. Hace no mucho conocí a una persona que su familia, que ganaba bien, un hombre que ganaba bien, pero su familia estaba prácticamente en la pobreza porque era un jugador empedernido. Se gastaba el dinero que ganaba en ir a jugar, en apostar en la carrera de caballos. También he conocido personas que han malgastado su dinero en vivir una vida promiscua, y verdaderamente después no ha habido forma de ejercer una paternidad responsable y subvenir a las necesidades básicas de su casa. Ahora, la última cosa, o la última consecuencia que aparece aquí, es precisamente el tema del honor, la pérdida del honor. Dice que al final de la vida, él reflexiona y dice: casi en todo he estado mal, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. O sea, el que comete adulterio reconoce que ha estado mal, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Las punzadas del remordimiento sobre su conciencia no dejan de estar. Ahora, muchos relacionan este versículo 14 con la ley, las leyes del Levítico capítulo 20,
que ordenaban tanto para el hombre como para la mujer la posibilidad de la muerte, la posibilidad de pagar el delito de adulterio con la propia vida. No sería tanto el caso de este texto o de este versículo, sino que aquí más bien aparece el reconocimiento en la conciencia. Casi en todo he estado mal, en medio de la sociedad y en medio de la congregación. Bueno, esto por un lado nos habla precisamente de las consecuencias del adulterio para el varón. Aún menciona también para la mujer que comete adulterio, ¿no es cierto? La inestabilidad, que se precipita a la muerte, etc. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que decir que hay algo que se contrapone a esto, y es la estabilidad del matrimonio monogámico. Y aquí encontramos la contrapartida, desde los versículos 15 en adelante, al final del capítulo 5, que dice: bebe el agua de tu misma cisterna, o sea, y los raudales de tu propio pozo. O sea, esto significa, dicho de manera poética, dicho de modo metafórico, disfruta sexualmente con tu propia mujer. Disfruta sexualmente con tu propia mujer. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Hay en tu propia mujer, hay en tu propia esposa mucho más de lo que crees. Raudales. Bebe esa agua de tu misma cisterna. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. O sea, buscarás satisfacer afuera lo que ya tienes en tu propio hogar, en tu propia casa. Bueno, importante pregunta, es una pregunta retórica cuya respuesta sería no. Si bien cuando traducimos el texto hebreo no hay preguntas, ni podemos saber si es exactamente una pregunta, pero esto debe interpretarse, y normalmente se interpreta como una pregunta. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes por las aguas, de aguas por las plazas. Buscarás afuera lo que hay en tu propio hogar, lo que hay en tu propia casa. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y aquí hay un texto muy hermoso que a mí me gustaría que quedara en nuestros corazones. Sea bendito tu manantial, dice el texto. Tu manantial, aquello de lo cual fluye la vida, ¿cierto? Y asocia precisamente la sexualidad también con la vida. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, porque no es lo mismo tener una relación sexual que hacer el amor o tener una relación de amor con una persona. En este caso, por ejemplo, con la esposa. Ella debe ser una sierva amada y graciosa gacela. Dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Bueno, interesante estos textos porque hay bastantes cosas para decir aquí. En primer lugar, que el creyente debe canalizar su energía sexual, debe canalizarla con su propia mujer.
con su propia esposa. Es interesante ver que la sexualidad, muy lejos de lo que muchos pensaron, no es nada malo, es parte de la condición humana. El problema es que puede estar mal utilizada y mal canalizada, pero bien utilizada y bien canalizada, la sexualidad es un don de Dios. Dios nos creó a nosotros como seres sexuados. Renegar de nuestra sexualidad sería renegar de Dios. Y el libro de Proverbios nos muestra que de ninguna manera la sexualidad es mala, sino que es un don de Dios, es buena, ¿no es cierto? Y que debemos canalizarla correctamente. Esto es en el marco del matrimonio. Y fíjense ustedes que el texto nos dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate. La sexualidad tiene que ver con la alegría. Cuando nosotros pensamos en la sexualidad, pensamos en el placer sexual. La sexualidad debe ser un motivo de alegría, un motivo de placer. Y este es uno de los fines de la sexualidad. Algunos creen que la sexualidad solamente tiene como fin la procreación. La procreación es un fin de la sexualidad. De hecho, que la persona que es infiel trae desórdenes sociales que el texto no menciona, pero muchas veces hemos visto cómo personas que han sido infieles en su propio matrimonio han tenido hijos extramatrimoniales que se han criado como han podido, ellos mismos no han podido ejercer una paternidad responsable, y nada de esto, pensando en los terceros, pensando en este caso en los posibles hijos de relaciones extramatrimoniales, nada de esto tiene que ver con la voluntad de Dios. O sea, por eso el texto nos habla de que bebamos el agua de la misma cisterna y los raudales del propio pozo, y que no tienen por qué derramarse tus fuentes por las calles, ni tus corrientes de aguas por las plazas, que sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Bendito sea tu manantial, y alégrate. Acá está la primera finalidad de la sexualidad, la alegría. Alégrate con la mujer de tu juventud. La relación sexual es un motivo de júbilo, es un motivo de alegría, es un motivo de gozo, ¿no es cierto? Y entonces acá habla de la mujer como sierva amada. Fíjense ustedes, qué importante que es el amor, porque el placer sin el amor no tiene sentido. La esposa es amada y el amor se traduce en compromiso. Si uno toma a alguien por esposa, un varón toma a una mujer por esposa o una mujer toma a un varón por esposo, esto tiene que ser por amor. El amor va mucho más allá del placer, del deseo, del erotismo. El erotismo no es malo. Tenemos un texto como el Cantar de los Cantares que habla de las bondades del cuerpo de la mujer, que habla del varón y todo lo demás. El erotismo no es malo, el erotismo es bueno, es un don de Dios, pero debe ser canalizado en el marco del amor. Entonces, para los creyentes entendemos la sexualidad como el punto donde se une el amor y el erotismo. El amor va mucho más allá del erotismo. No tiene la fugacidad del erotismo, sino va mucho más allá. Genera una estabilidad mucho mayor. El amor lleva al compromiso y el compromiso lleva a la fidelidad. Y fíjense ustedes que habla de la mujer como sierva amada
y graciosa gacela, una gacela llena de gracia, ¿no es cierto? Entonces, vuelve a decir, sus caricias, las caricias de tu esposa, te satisfagan en todo tiempo. Interesante porque la mujer en la relación sexual no tiene un rol meramente pasivo. Habla de que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Es decir, hay que sacar a la mujer de ese rol de pasividad, ¿no es cierto? Y en su amor recréate siempre. Qué importante que es esto. Recrearnos siempre en el amor de la esposa. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En todo tiempo y siempre. Es importante esto. ¿Por qué? Porque los animales solamente tienen sexo cuando están en celo. Pero el hombre y la mujer pueden tener y están llamados a tener sexo en todo tiempo. Siempre. La sexualidad en el ser humano va desde la cuna hasta la tumba. Y no es cierto aquello de que cuando la mujer entra en la menopausia, ya entonces se acaba su vida sexual. De ningún modo, de ningún modo. Ni que cuando nos jubilamos perdemos el júbilo. De ningún modo. Jubilarse, jubileo, jubilación, júbilo. Aún en la vejez hay lugar para formas de satisfacción sexual en el matrimonio. Qué importante que es esto, porque dice en su amor, recréate. Recrearnos no solamente es divertirnos, sino es volvernos a crear. El ser humano se crea de nuevo, ¿no es cierto?, en cada acto sexual. Y qué importante que es también saber que tenemos que ser creativos en la sexualidad. La sexualidad no tiene que ser lo mismo siempre. En cada acto sexual realmente debe haber un elemento de recreación, de nueva creación. Y dice, entonces, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno, los pechos de la extraña. Porque los caminos de Jehová, del hombre, están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. O sea que se nos llama a apartarnos y alejarnos de la impiedad, se nos llama a no buscar de ninguna manera todo aquello que pueda tentarnos a tener relaciones fuera del matrimonio, extramatrimoniales. Se nos llama a vivir una vida correcta y piadosa en este sentido. Y básicamente a buscar con la propia esposa que además de sexualidad hay diálogo, que además de sexualidad hay momentos para compartir de todo tipo, que además de sexualidad hay encuentros de amor, de toda clase. Se nos llama a compartir con ella en forma permanente. Por eso el apóstol Pablo bien decía, cuando escribía a los corintios, no se nieguen sexualmente el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento. O sea, estamos llamados a realmente practicar dentro del matrimonio la sexualidad, porque Dios así lo quiere.
Y esto tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de placer. Si Dios da hijos, también una ocasión para tener hijos y para criarlos en el camino del Señor. Pero por sobre todas las cosas, la sexualidad debe ir unida al amor y al matrimonio. Lo más profundo de la vida sexual es: llegarán a ser los dos una sola carne. Y tan santo es el matrimonio que el apóstol Pablo lo compara a la relación de Cristo con la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Todos nosotros somos la esposa de Cristo. Qué importante que es que veamos la profundidad de esa imagen que presenta el apóstol Pablo, y qué importante es que realmente cada uno de nosotros pueda vivir con intensidad la vida matrimonial. Que Dios nos bendiga para que nuestra vida matrimonial sea una vida de alegría, de recreación, de responsabilidades compartidas, de paternidad responsable, de compañerismo, un tiempo de cuidado mutuo, que cuidemos a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, como dice el apóstol Pablo, y que realmente allí se manifieste no solamente la alegría, sino el amor que va más allá de cualquier dificultad y adversidad, el amor que va acompañado siempre de la tolerancia y también el cuidado de aquellas cosas comunes que hacen a la familia. Que Dios nos bendiga. Yo los espero en el próximo estudio bíblico, que será entonces el miércoles que viene. Veremos el capítulo 6 del libro de Proverbios, y también los invito a que lo vayan leyendo en su casa. Digamos, allí en el zócalo de nuestra proyección está el número de la iglesia, están los lugares para entrar tanto de Instagram como de Facebook, como de YouTube, para que ustedes puedan entrar a las redes, y recordar que los miércoles a las 20 horas y los domingos también a las 11:30 de la mañana y a las 20 horas tenemos el sermón dominical, que puedan estar presentes allí. Y recordar también a todos que instruirnos en la palabra y mantenernos en comunión los unos con los otros, en oración y en adoración, es lo que tenemos que hacer como iglesia en estos tiempos de aislamiento, en estos tiempos de cuarentena. Vamos a orar. Señor y Dios, oramos rogando la bendición sobre cada matrimonio de nuestra iglesia. Oramos, Señor, rogando tu bendición sobre cada familia de nuestra iglesia. Oramos, Señor, pidiendo que tú seas con cada matrimonio de nuestra iglesia, uniéndolos cada vez más, sabiendo que la sexualidad cumple esa función unitiva tan fundamental, de la que nos habla tu palabra desde el Génesis hasta Jesús y el apóstol Pablo. Serán los dos una sola carne. Señor, que así sea con nuestras esposas y con nuestros esposos, y que en nuestra familia reine la paz, reine el amor, reine la armonía, y por sobre todas las cosas, oh Dios, que brille el sol de justicia que es Jesucristo, iluminando nuestros hogares, iluminando nuestro camino, iluminando nuestros pasos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.